Ya me fui. Ok, ahí estamos. Perfecto. Bueno, pues muy buenos medios días a todas y a todos. Pues sean bienvenidas, bienvenidos al primer conversatorio del coloquio que lleva por título Transdisciplinas, Humanidades, Ciencias y Tecnologías. En este conversatorio vamos a abordar uno de los temas quizá más fascinantes y que tienen una abundancia de posibilidades, que es digamos, el encuentro entre dominios disciplinarios, entre el quehacer de las ciencias y la tecnología y las humanidades, en particular en el caso de la literatura comparada. Para ello, pues hemos reunido a un panel especialmente gozoso, luminoso, porque se encuentran reunidas personas muy brillantes de diversos dominios. Entonces, los voy a presentar rápidamente, empezando por mi mano derecha. Tenemos a Canek Zapata. Canek es un artista independiente y se desempeña como editor, curador y artista de Internet. Su trabajo se centra en la exploración de modelos automatizados de escritura, lenguajes visuales de Internet y el Net Art. Ha expuesto, entre otros lugares, en el Centro de la Imagen, en la Galería Progreso, en el Cuartelito, en el MUAC, en la Bienal FEMSA y en el Museo de Arte Carrillo Gil. Ha curado exposiciones en la Galería Libertad, en el Museo de la Ciudad de Querétaro y la Feria del Libro de Oaxaca. Es editor y programador en la editorial de literatura electrónica BrokenEnglish.org. Es especialista en cultura digital, arte de Internet, glitch art y memes. Ha publicado textos en Papermag, en Excelsior, en la revista 404 y en Tierra Adentro. Y ha dado cursos en diversas instituciones culturales. También vamos a nuestro lado izquierdo, a mi lado izquierdo, tenemos a Renato Iturriaga, del CIMAT en Guanajuato, y Renato es investigador del Centro de Investigación en Matemáticas CIMAT en la ciudad de Guanajuato. Realizó sus estudios de doctorado en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Río de Janeiro. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Su especialidad son los sistemas dinámicos, las ecuaciones diferenciales parciales y el cálculo de variaciones. Fue presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Matemática Mexicana en el periodo 2020-2002. También es periodista amateur y durante poco más de 2 años editó una sección de ciencia en el periódico Correo del Estado de Guanajuato. Y recientemente se ha visto involucrada en la inauguración y la curaduría del Museo Virtual de Matemáticas, con un cómplice, que es Aubin Arroyo, del Instituto de Matemáticas en su sede de Cuernavaca, son de la UNAM. Y Aubin Arroyo es matemático, investigador y artista visual. Se desempeña como profesor investigador en el Instituto de Matemáticas, donde se especializa en sistemas dinámicos, geometría tropical y teoría de números, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo su doctorado en el 2002 en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada en Río de Janeiro, Brasil, y a lo largo de su trayectoria se ha destacado por proponer un enfoque innovador en la visualización de conceptos matemáticos, lo que lo sitúa en la intersección entre las matemáticas y las artes. En su obra busca explorar nuevas formas de representar ideas abstractas a través de medios visuales, logrando una fusión única entre lo conceptual y lo estético. Como artista visual, sus obras han sido expuestas en destacados espacios internacionales y ha colaborado con figuras reconocidas, como el artista francés Jean-Michel Otonil. Además, coordina el Museo Virtual de Matemáticas, donde impulsa innovadoras formas de divulgación de las matemáticas. También nos acompañan 2 personas entrañables y conocidas en esta mañana, que son, por un lado, Susana González Actorias. Ella estudió letras alemanas y letras hispánicas en la Universidad de Hamburgo y obtuvo su licenciatura en lengua y literaturas hispánicas aquí en la UNAM.
Es doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1996 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en la categoría Investigador 1 o 2 ya, ¿no? Sí, seguro, sí, Investigador 2. En 2005 le fue otorgada la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de investigación en artes. De 2005 a 2009 fue coordinadora del Grupo de Investigación de Literatura y Música en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y desde 2012, junto con Irene Artigas, es responsable del proyecto Literatura Comparada en la UNAM y luego en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha participado como conferencista en diversos congresos internacionales sobre literatura, semiótica y música. Y desde luego tiene numerosas publicaciones. Y por último nos acompaña la queridísima Irene Artigas Alvarelli, que es, así dice la señora, ¿no? Es licenciada en química. Vamos a nuestras fuentes secretas. El CISEN nos dice que es licenciada en química por la UNAM, obtuvo, es cierto, aunque creo que si eso dice el CISEN, debe ser, ¿no? Entonces, tiene el grado de maestría y doctorado en literatura comparada por nuestra facultad, con las tesis Galerías de Palabras, la variedad del éfrasis y autorretratos en espejos convexos. Realizó una investigación de postdoctorado en la Universidad de Houston, en Estados Unidos, y en el Instituto de Investigaciones Filológicas, con el proyecto Mostrar lo Insignificante, éfrasis y naturaleza muerta. Sus principales líneas de investigación son la relación entre la literatura y las artes visuales, así como la literatura comparada, la poesía en lengua inglesa y española del siglo XX, la teoría literaria y los estudios de traducción. Personas con un currículum muy abundante. Entonces, pues bueno, ¿cómo vamos a proponer el desarrollo de este conversatorio en dos grandes secciones? La primera tiene como objetivo que podamos conocer las labores que desempeñan cada uno de los tres bloques o de los tres segmentos que integran nuestra mesa. En un primer momento, Aubin y Renato nos platicarán algunas de las labores que desarrollan en el Museo Virtual de Matemáticas, que ellos fundaron, y nos platicarán un poco cuál es la naturaleza de sus labores, los alcances que persiguen. En un segundo momento, Canek nos presentará también parte de su obra, cuál es su labor como artista electrónico, y finalmente Susana e Irene nos compartirán un poco cuáles son las dimensiones transdisciplinarias intermediarias de su labor de investigación que propician este encuentro entre voces, entre perspectivas. Una vez que conozcamos sus diversos quehaceres, sus puntos de vista, pasaremos a la segunda gran sección del conversatorio, que será el intercambio de perspectivas, de puntos de vista en torno a tres conceptos que consideramos resultan comunes a los diversos ámbitos disciplinares en los que nuestros invitados se desempeñan, y que sirven como puentes, como vínculos, como vasos comunicantes entre las ciencias, la tecnología y las humanidades. Esos conceptos van a ser respectivamente el de asombro, posteriormente serán el de el infinito, y terminaremos con el concepto de notación, para que posteriormente hagamos una pequeña sesión también a las intervenciones de ustedes y al intercambio de puntos de vista. Pues bueno, sin más, pues démosle la palabra a Aubin y a Renato para que nos platiquen un poco sus andanzas. Y pues bueno, ¿quieres empezar tú? A ver, empieza. Hola, qué gusto estar, qué honor y qué gusto estar aquí. Susana, Irene, Carlos, mucho gusto. A Renato lo saludé hace rato porque venía con él. Y muchas gracias por estar aquí, todo el público, porque pues es un espacio raro donde podemos compartir un proyecto, una intuición, una empresa, en el mejor sentido de empresa, que sacamos Renato y yo en la pandemia, son una consecuencia del COVID, cuando no podíamos salir de casa y queríamos transmitir matemáticas y no podíamos dormir porque estábamos en nuestra casa y no podíamos decirle a nadie nada de matemáticas. Acabamos haciendo lo que entendí.
o sea, empezamos con cómo llevar esto a través del internet, cómo llevar las matemáticas a través del internet, y acabamos con un bicho que se llama Museo Virtual de Matemáticas, que es enorme, tiene un montón de cosas, un montón de objetos, un montón de sensaciones que pues se salen de nuestro quehacer cotidiano, de hacer papers, de hacer conferencias, etc. Y llevar esta emoción o este entendimiento de las matemáticas, de la propia cabeza, a un medio que podemos traer desde el otro lado del cerro, o sea, desde el lado de las ciencias, de las matemáticas, a la Facultad de Filosofía y Letras, y que sea un poco relevante y nos diga, van a hacer operaciones o van a hacer cuentas horribles y nos van a aburrir con sus matemáticas. Entonces, no sé, creo que eso te da pie. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Sí, esperemos por lo menos nos divertamos un poquito. El museo surge al final de la pandemia y surge con la preocupación bueno, estábamos a punto de salir de la pandemia, pero esa vez sí era en serio, era ya 2021, ya solo faltaban dos mesecitos más, el final del 2021, y durante estos 2 años de la pandemia aprendimos un montón de cosas. Yo aprendí un montón de cosas y estoy seguro que todos ustedes aprendieron un montón de cosas que nos sirvieron para comunicarnos, justamente porque no podíamos dormir y demás. Ahí está el museo. Ese es el museo, ese es parte del museo. El museo son 5 salas. El primero es la cocina. Esa es la cocina. Y en cada sala hay diferentes historias que buscar. Entonces, uno de las cosas que nos movieron a hacer las cosas así es, primero, justamente provocar asombro, ¿no? Y de ahí esa palabra que estará continuamente en nuestro conversatorio. El objetivo del museo es cambiar la percepción de la población en general respecto a las matemáticas, no como una ciencia mecánica aburrida, una disciplina, sino muy por el contrario, una disciplina que es creativa, donde la imaginación juega un papel fundamental, que es a la vez útil y bella. ¿Dónde seguimos? Te interrumpo yo, ya que estamos a 4 manos. Es raro, ¿no? O sea, un museo de matemáticas, ya para empezar, es una cosa delirante. ¿Qué es eso? ¿No? Donde va a haber matemáticas viejas, ¿no? O sea, las matemáticas antiguas van a estar ahí en sus vitrinas, o es un laboratorio, o es como el Museo de la Comisión Federal de Electricidad de los 70s o 80s, que eran maravillas que apretabas botones y prendías. O sea, que era fantástico, pero no entendías nada. Bueno, y luego además virtual. El bicho, el museo es como jugar un juego. No sé si se acuerdan de ¿Dónde está Wall-E? Estas ilustraciones donde estás horas medio sonso ahí buscando hasta que de repente dices, ¡ay, aquí está! Y te da una felicidad enorme. Bueno, es algo ridículo, ¿no? Encontrar un muñequito en medio de un montón de otros muñequitos. Un poco la idea del museo es esta. Está escondido como si fuera Wall-E atrás de los objetos de estas ilustraciones que pasaron hace ratito, una serie de interacciones donde te muestran algo de matemáticas, algo bonito, interesante, aburrido, o yo qué sé, depende de tu percepción, pero algo. Y ese algo destapa otras 3 o 4 interacciones más en la ilustración, o sea, como que pone otros Wall-Es por ahí escondidos. Entonces sigues y vas persiguiendo estas historias que decía Renato. Están ahí atrás del gato, atrás de la licuadora, no les voy a decir dónde, porque pues el chiste es encontrarlo. También ha sido un problema presentar el museo, porque a mí me gustaría decir, bueno, bienvenidos, pasen, y les hago una visita guiada, y la tentación de empezar a moverle al mouse, para que vean, miren, aquí está, pues no, se revela todo el misterio, y es como ver a alguien jugar Minecraft o cualquier juego de computadora, que pues, nadie le gusta ver a otro jugar, uno tiene que jugarlo para emocionarse. Entonces es un poquito, de eso se trata, y para evitar este problema de andarles mostrando qué hay detrás, o sea, y revelarles el secreto, hay otro video
donde hicimos, es como una ametralladora de todo, una selección de las cosas que están escondidas por ahí. Solo un detalle, la música tiene que ver con una división. Una de las apps que está ahí es una calculadora que hace operaciones, pero en lugar, o sea, no solo muestra el resultado, sino cada uno de los dígitos tiene una nota. Entonces uno puede escuchar el resultado de sus divisiones. Entonces la música es la división de ese número enorme, que es 1 billón, 1 millón, entre eso menos 2. Porque hay un 8 al final, son puros 9 y un 8. Y obviamente aparece un patrón extraño, o sea, más o menos da ese número, no, sí da, y ahora sumamos, pero es que es infinitos dígitos. Y bueno, de vez en cuando van a empezar a aparecer las distintas cosas que están escondidas, o las cosas que deberían encontrar en el museo. No, pero sí da ese número, lo que pasa es que tu paciencia es finita. Mira, esos son los espejos de la tesis de Irene. Los autorretratos en espejos convexos, Sí, tenemos que platicar. teoría del caos. Hay como 60, 80 biografías de matemáticos y matemáticas con dibujitos hechos por inteligencia artificial. El teorema de Pitágoras. Juegos. Muchas de las apps fueron diseñadas y construidas por el equipo para estar ahí, pero también hay apps que estaban por internet y eso ha creado colaboraciones muy importantes con Imaginary, por ejemplo. La canción sigue siendo la y hay material para todas las edades, incluso para los niños chiquitos, niños y niñas chiquitos de 4 o 5 años, les maravilla el gato. El gato es como el gran protagonista y que está ahí sobre todo para probar El micrófono, por favor. perdón, el gato está ahí para refutar un mito muy común. La curiosidad no mató al gato, ahí está, vivito y coleando. Entonces, cosas como simple hecho de un niño, una niña pequeña, voy a ver el Museo de Matemáticas y encuentra un gato, y ese gato le gusta, y lo único que hizo fue pasear por la sala. Un año después, o de repente le hablan de matemáticas, y ya por lo menos está en la cabeza que las matemáticas son como ese gato pachoncito y raro. Eso ayuda a nuestra misión de convencer a la gente que no son tan terribles. Exacto. Creo que ya nos pasamos un poco. Pues bueno, esa es la labor que llevan a cabo en el Museo Virtual de Matemáticas, y ahora prestaremos atención al quehacer artístico que lleva a cabo Canet, que tiende puentes entre, digamos, el ámbito de la ciencia, la parte tecnológica, y nos llevará a visitar el campo de las humanidades a través de las artes. Hola, buenas tardes. Pues sí, yo creo que sobre todo voy a hablar de literatura. Es gracioso, supongo que me dedico a las artes visuales en general, o eso es lo que diría la gente, pero intrínsecamente no he dejado de utilizar la literatura, y buena parte de mi trabajo también es generar maquinitas que juegan con el lenguaje. Bueno, yo tengo una teoría súper absurda. Me gusta mucho, o sea, me aburre escribir y me gusta mucho, ahora sí que asombrarme. Y yo aprendí hace mucho tiempo que las computadoras me podían dar ese asombro que luego me da a veces la literatura, a partir de que las computadoras no tienen ego ni razón, y la lógica que tienen es la lógica del programa, ¿no? Entonces, muchas veces te podían escribir cosas que fueran sorprendentes y asombrosas, y que dijeras, nunca hubiera pensado y nunca lo voy a pensar, porque tengo ego y tengo lógica y tengo razón, pero la computadora no. Entonces, yo empecé a hacer literatura con la computadora, básicamente por eso.
Y ya llevo como unos 8 años, 10 años utilizando Paint, HTML, JavaScript y Python. Y creo que puedo dividir mi práctica artística en 3 formas de manejar el lenguaje, que es probabilística, abstracta y especulativa. Y tengo un video para ello. Porque creo que es más fácil ver lo que hago con cómo se ve lo que hago, ¿no? Literalmente casi todo es NetArt, o sea, es arte de internet. A veces es arte de computadora, o sea, es arte que no está en internet. Esa es mi página, canexapata.net. No sé, es una página ya vieja, debe tener como unos 8 años. Eventualmente va a cambiar. Y ahí tengo este es un diagrama que yo quiero mucho, donde intento especificar por qué los bots son como los oráculos antiguos. Un poco porque el oráculo antiguo y el bot tienen como estas mismas reglas, ¿no? De que tienes una base de datos, una caja negra algorítmica, una pregunta y una respuesta, y estas respuestas son infinitas porque las posibilidades son infinitas, ¿no? De hecho, pues, hubiera sido bueno traerlo aquí porque este era el lugar para hablar de ese diagrama. Ya después, esta es otra pieza que se llama Lance. Estuve trabajando hace unos años con los primeros modelos de ChatGPT y escribían muy bien, escribían mejor que el de ahora. O por lo menos a mí, o sea, escribían cosas súper bizarras, súper caóticas. Entonces estuve durante mucho tiempo recopilando esos textos y eventualmente hice esta pieza que son como explicaciones del lenguaje, de lo que la computadora entiende como un paisaje, que además es algo como bien abstracto para la computadora porque es un paisaje. Casi todas las piezas están en internet. Este estuvo expuesto en Japón con gente que yo respeto mucho, por ejemplo, la mitad de Jody, que es un colectivo de arte digital. Y esta es la última pieza que yo hice con Python, se llama Escribir Poesía. Es un ejercicio, Writing Poetry with a Computer es un ejercicio posthumano. Entonces es un algoritmo de Markov con textos hechos a la medida, con textos seleccionados. Y el algoritmo rompe el texto, duplica el texto, hace caótico el texto, ilumina el texto, subraya el texto y hace las líneas, ¿no? Pero luego hace esas repeticiones muy, no sé, divertidas, donde empieza a agarrar de un texto que hay como 200 palabras, solamente repite una. No, o sea, como súper random. Y en cierta manera, a mí lo que me gustó de este algoritmo es que yo pensé la cosa, pero en realidad el resultado que me dio no lo estaba yo pensando. Sobre todo la capacidad de estar iterando y revolviendo mi texto, no lo hubiera pensado. Y pues son como pequeños poemas visuales. Algunos tienen español, algunos tienen griego. Incluso me di tiempo para poner griego antiguo en mi Markov. Y me di cuenta que todavía le falta mucho Markov para poder escribir bien griegos antiguos. Supongo que tengo que especificar qué es la sintaxis. Creo que ahí están, esos son los modelos. O sea, ese es el modelo textual, ¿no? Que son 5 gigas de texto que alimenta, ahí está, ¿no? Autorías, Cthulhu son textos de Cthulhu. Texto crítico, son, por ejemplo, hay textos de Irene por ahí en la parte español. Y ahorita estoy haciendo un procesador de texto, disculpa por los derechos de autor, de Markov. Eso funciona en mi computadora, donde literalmente tengo un generador de Markov, pero hemos escrito ya mucho, no sé, yo y mis amigos, Juan Pablo Anaya, Pierre Herrera, con Markov, y a veces nos hemos dado cuenta que perdemos mucha información. Entonces estoy haciendo como una especie de Word que tenga tu generador de texto y que le puedas meter texto ahí mismo para que puedan escribir la gente. Porque creo que muchas veces es eso, ¿no? Que puedan escribir la gente. Ahí se dio un... Tengo ese bot, bueno, yo he trabajado mucho en bots y tengo esta idea de que somos digitales desde que aprendimos a hacer el lenguaje escrito. Y después lo vamos a hablar, pero están todas estas discusiones sobre la digitalidad y cuándo empieza la digitalidad. Y a mí me gusta pensar que la digitalidad empieza donde empezamos a hacer estos caracteres abstractos para, no sé, resumir nuestra habla, ¿no? O sea, la literatura. Luego estos son unos poemas normales, o sea, como poemas, y eventualmente les hice un procesador con JS que va agarrando los poemas. Hice como varias traducciones de los poemas en diferentes idiomas y les puse emojis y caracteres de Unicode, y tiene este código que va como mezclando pedazos de los poemas. Y es un poco la idea de que es el mensaje que nos envía, son poemas sobre el espacio, entonces este es el mensaje que nos envía la computadora de este bot que se está echando a perder en el espacio y que están diciendo cosas caóticas. Y un poco tiene sentido porque el texto dice eso, entonces si te queda el quiebro empieza a decirte como mi señal es la freedom o todo por el estilo, ¿no?
No sé, es una pieza que me gusta mucho. Este no es un algoritmo mío, sino apañé a Tape, esta revista de literatura electrónica. Agarré el código que me gustó y lo expandí, porque la verdad es que el chico que lo creó no vio todo lo que podía hacer. Bueno, no es cierto, pero seguramente sí vio más cosas que yo no. Pero el sitio es que lo expandí y lo expandí. Y estas son piezas más viejitas con bot de Traceries. Traceries es un arte combinatorio que de hecho no dije que era probabilística, abstracto y especulativo, pero bueno, como combinatorio que sería probabilístico, ¿no? Como escritura probabilística, sobre todo con caracteres de Unicode. Unicode tiene 144.000 caracteres y soy muy fan de ellos. Soy muy fan de ellos y soy muy fan de verlo de manera abstracta, como es lo más común a la computadora son caracteres, ¿no? Porque las computadoras son letras y símbolos, y nosotros hicimos Unicode para poder transmitir con la computadora caracteres. Entonces eventualmente yo pensé que la computadora, bueno, pienso que la computadora es mi objeto de compañía, porque me conoce. Entonces tengo esta idea de hacer como arte lo-fi, como este que se llama Palimpsesto, y en este arte lo-fi literalmente es pedirle, darle caracteres de Unicode y pequeñas reglas, muy simples. Aquí escoge 4 caracteres y sobreponlos como un palimpsesto, ¿no? Y como son caracteres que nosotros no entendemos y que están fuera de contexto, nosotros los vemos como arte visual, no los vemos como un texto escrito, porque además no hay ningún referente lingüístico que puedas realmente entender, a menos de que salga una T o una A, no sé, o entiendas alguno de los caracteres viejitos que salen ahí, ese tipo de cosas, ¿no? Pero sobre todo están sacados de la parte de Unicode de caracteres viejos. A veces es un hieroglífico egipcio, y bueno, y todas las culturas que hacen ideogramas. También haciendo esta investigación me enteré que llevamos como 15 años esperando que Unicode meta la escritura maya. Y sería un gran paso porque, no sé, aprender a escribir ya casi la computadora va a hacer antes, ¿no? Y bueno, esta es como lo mismo que Palimpsesto, pero ya iluminado y con un poco de arte abstracto, pero esto es un poco lo mismo, ¿no? Son caracteres de Unicode, emojis y cosas. Y después hago estos como boncitos. Esta está basada en una pieza de Sol Lewitt, que es Sentencias sobre el arte conceptual, solo que esta es como sentencia sobre el arte digital. Y también es lo mismo, ¿no? Le pedí a un ChatGPT viejito que me hiciera oraciones, las oraciones estaban 2, 3, y entonces preferí pedirle a la computadora que lo tachara, que hiciera moraduras y que solo te dejara ver un pedazo de texto y no todo el texto. Y a veces dice cosas divertidas, ¿no? Ya como pruebas de color, no sé. Básicamente estamos por terminar. Y pues sí, digamos, probabilísticas son como bots de Markov, abstractas son este tipo de procedimientos como de Unicode, y hay una que todavía no llega, que vemos en el video, que yo llamaría especulativa, como escritura especulativa con las máquinas, que es aquella que son prompts, ¿no? Que es cuando le das información a la computadora para que te construya cosas, que lo pensaría como cuando haces prompts con inteligencia artificial en general, ¿no? Que es, pues estás especulando que te da el resultado que da. No sé, realmente no está seguro. Creo que sería todo. Espero que no haya corrido mucho y creo que casi no hable al micrófono, disculpen. No te preocupes. Y bueno, finalmente para cerrar esta ronda de presentación, pues bueno, vamos a escuchar a un dúo dinámico, ¿no? que son cómplices y compañeras de muchas labores. Entonces, pues bueno, cómo han llevado a cabo sus labores en este ámbito multidisciplinario a lo largo de todos estos años. Susana, Irene, Susana. Seguro que no. Bueno, pues llegué a trabajar este tipo de relaciones entre diferentes disciplinas porque estudié literatura comparada, y cuando empecé a estudiar como que lo común era comparar literaturas y culturas en diferentes lenguas, pero había como esta vertiente que en aquel momento era nueva de comparar artes, ¿no?
y yo me centré en lo que tenía que ver con literatura y artes plásticas. De cuando empecé ahora, pues han pasado milenios. Ya es raro escuchar esta cuestión del interarte. Lo que se oye es más bien cosas que tienen que ver con intermedios, intermedialidades, interdisciplinas. Y nada más piensen solo lo que cada uno de esos conceptos supone. Es un poco lo que nos hizo pensar este conversatorio, ¿no? Lo que nosotras saben, por ejemplo, si vino este rumbo de pensamiento del que estoy hablando, lo que nos preguntaríamos con respecto al museo y con respecto al arte de Canet es cómo están funcionando, de qué forma las imágenes y las palabras y los sonidos articulan esto que estamos viendo, cómo aparecen ahí y cómo funcionan juntas, ¿no? Entonces, creo que le voy a pasar la palabra a Susana, a ver cómo puede seguir para después seguirnos al tema. No, muchas gracias. Ayer estábamos platicando con Irene también de este conversatorio y le decía que los temas que habíamos elegido, no sé si me estaba ya arrepintiendo de haberlos elegido, como que en el caso de, estamos hablando para quienes acaban de llegar, el conversatorio va a tener que ver con asombro, infinito y notación. Yo creo que me quedé en el infinito y no sé si he pensado todavía, entonces ese es mi problema, y más viendo lo que acaban de compartirnos en esta mesa de manera tan sugerente, todo lo que podemos pensar y lo que creemos que todavía no hemos pensado, ahí se va materializando, ¿no? Desde pensar las matemáticas no como lo aburrido a priori, sino como la llave para muchas cosas, pensar la programación digital y el lenguaje también, ¿no? Programado como ese espacio desde el que se puede dialogar, y el chiste siempre es saber cuál es la clave, ¿no? En mi caso, pues sí, creo que las andanzas que nos han unido con Irene tienen que ver con este interés en lo transdisciplinario, en lo interdisciplinario desde hace ya varios años, ella más desde la parte visual y química, como ya vimos. O sea, ella hace toda la alquimia, yo ya nada más la consumo, y empiezo a viajar, pero en el mundo de lo sonoro, donde también pues, se generan espacios insólitos, ¿no? Yo no estudié, como ya vieron en la biografía que leyó, digo biografía porque era demasiado larga, que leyó Carlos. Yo no estudié literatura comparada, pero fui cayendo en ella, y fui cayendo en la cuenta de que eso era literatura comparada. Estaba dividida entre dos mundos, el mundo literario y el mundo musical. También a nivel de vocación, no sabía qué quería yo, a qué me quería dedicar, y no quería soltar ninguna de las dos, pero solté la liana de la música, de la interpretación musical, y poco a poco en mi carrera regresé a ella, pero desde la teoría, es decir, encontré que la teoría literaria me podía llevar más cerca de la teoría musical, o más bien del mundo de la música, y justo a partir de cosas como las que están ustedes también sugiriendo aquí, desde esos lugares insólitos, desde reunir sorpresas a nivel de pensar, por ejemplo, estructuras musicales y literarias como análogas, ¿no? Cuando en realidad de primera instancia de una percepción pareciera que no tiene nada que ver, ¿no?
me llamaba la atención desde el inicio que habláramos de frases musicales, por ejemplo, ¿no? Y que la frase musical no tiene nada que ver con una frase verbal, ¿no? O que se usara tanto en semiótica, que es donde fui cayendo, la lingüística como paradigma para explicar otras artes, ¿no? A nivel de estructuras. Entonces eso me pareció muy, muy interesante. Luego también la idea de transponer temas o estructuras, ¿no? Literarias a la música, por ejemplo, pensando en obras literarias que son musicalizadas y en donde no se dice nada, ¿no? O sea, donde estamos ante un tema musical que nos representa un héroe, ¿no? Por ejemplo, Don Quijote de Strauss, ¿no? Que me gusta muchísimo. Pero hay más de 300 obras musicales, incluyendo también algunas de género operístico, géneros operísticos diversos, basadas en el Quijote. Eso me pareció fascinante, ¿no? Y así, bueno, podemos contar muchos de nuestros héroes literarios cómo han reaparecido en el discurso musical e instrumental, y por supuesto también luego en el que es de la música vocal. Por otro lado, también pensar en que la música programática se llama así porque nos presenta un programa narrativo, ¿no? Y pensando un poco en Pedro y el Lobo, que claro que Prokofiev nos dio ahí pequeñas pistas para saber quién es quién, pero que cómo despertaban la imaginación narrativa y literaria mía desde ese otro gusto musical, y donde yo ya pues ciertos instrumentos los asocio desde esa infancia en donde yo lo escuchaba a esos animales que nos están representando en ese relato, ¿no? O en la parte de estructura, pensar una forma sonata en la literatura. Hay novelas que están escritas así, o una estructura fugada en pasajes narrativos, como un capítulo de Ulises de Joyce, que es muy conocido, o en un poema como la Todesfuge, la fuga mortuoria, supongo que se traduce, de Paul Celan. Entonces, cómo esas estructuras ahí están y las podemos analizar musicalmente, ¿no? Y cada vez más me fui viviendo hacia la confluencia entre ambas, ya no pensar música y literatura como cosas separadas, sino de pronto ya en el lenguaje mismo, el lenguaje sonoro, como también nos llega a mostrar muchas facetas, y eso otra vez llevándolo al mundo más intermedial. No aparecen solos, sino aparecen de pronto también en relación con las artes visuales, en relación con otros discursos, que lo vuelve ya una dimensión mucho más compleja, como un poco lo que hemos estado viendo, ¿no? Aquí. Entonces, bueno, me parece muy interesante que haya estos cruces, que en el fondo también, ya les decía también a Renato y a Ovin, que cuando nos conocimos a distancia, que en realidad las matemáticas no eran lo mío, pero que luego entendí que mucho de lo que yo hago tiene que ver también con matemáticas, y eso un poco es lo que creo que me tiene aquí. Bueno, pues hasta aquí. Gracias. Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros participantes por presentarse y permitirnos conocer un poco de esas trayectorias personales, de las inquietudes, etcétera, que han alimentado sus quehaceres. Y pues bueno, vamos a pasar a la segunda parte de nuestro conversatorio, ya a partir de estas nociones guía. Como dice Susana, pues no necesariamente las vamos a agotar, son infinitas, vastas en sus posibilidades. Y miren, la primera noción que habíamos escogido para suscitar la conversación, la que quería, es justamente la noción de asombro. Entonces, miren, para un poquito motivar este momento de la conversación, quisiera apostar a un pasaje antiquísimo, aproximadamente del siglo III, que es un pasaje que viene en el libro de la Metafísica de Aristóteles, que, como nos han mostrado todas y todos nuestros invitados, algo que está en la raíz de sus quehaceres es mostrar la actualidad,
la vigencia, el carácter poliédrico de, digamos, de los quehaceres, de las perspectivas sobre las que hemos construido nuestros diversos saberes. En ese entonces, Aristóteles se preguntaba, bueno, ¿qué cosa es el asombro? ¿Qué es eso del asombro? ¿No? Y escribe lo siguiente, fíjense, dice, en efecto los seres humanos, es espantosa la denominación de los hombres, pero bueno, pensamos los seres humanos, en efecto los seres humanos, ahora y desde el principio, fíjense ustedes, comenzaron a filosofar o a pensar o a hacer arte, podríamos añadir, al quedarse maravillados ante algo, maravillándose en un primer momento ante lo que comúnmente causa extrañeza y después, al progresar poco a poco, sintiéndose perplejos también ante cosas de mayor importancia. Por ejemplo, las peculiaridades de la luna, las del sol y las de los astros y el origen del todo. Ahora bien, observa Aristóteles, y creo que esto es algo que todos nuestros invitados nos han coincidido en subrayar. Quien se siente perplejo, maravillado, asombrado, es porque reconoce que no sabe. Y ese reconocimiento de la ausencia de un saber es un estímulo, es un motor para llevar a cabo la investigación, lo mismo en el ámbito de las ciencias, que lo mismo en el ámbito de las humanidades o en la propia creación artística. Un poco para despertar esta plática, este intercambio de perspectivas, de puntos de vista, quisiera preguntarle a nuestros invitados lo siguiente. Si nosotras y nosotros volteamos a ver cómo es nuestro horizonte actual, nos vamos a dar cuenta que estamos en general sobreestimulados. Nuestra atención es muy reducida y ante esa abundancia de posibilidades que nos encontramos en Internet, sobre todo en Internet, eso es importante, parecería que la capacidad de asombro se desvanece ante pues, la facilidad que representa scrollear una pantalla. Entonces yo quisiera preguntarles a todos nuestros panelistas dos cuestiones que creo que están mutuamente interrelacionadas. Por un lado, ¿cómo se vive el asombro en sus respectivos quehaceres profesionales? Porque la vivencia matemática, por ejemplo, Henri Poincaré la describe, ¿no? Y cuenta, voy caminando por la calle y de repente me viene la idea que me permite resolver un problema, ¿no? O habrá personas que escribirán diarios preguntándose, oye, entonces, ¿cómo resuelvo tal o cual problema de composición, de literatura? O habrá, finalmente, artistas que, obsesionados por un problema, sea formal, sea compositivo, están intentando una y otra vez dar como una respuesta. Entonces, ¿cómo se vive el asombro en sus campos disciplinares? Y por otro lado, ¿cómo suscitamos el asombro a un público que está perdiendo la capacidad del asombro? ¿Cómo hacerlo? Quizá un poco inspirados en las propuestas del Museo Virtual de Matemáticas, o en la labor de Canet, o en estas vivencias que nos comparten Susana e Irene sobre los primeros momentos formativos, donde uno va aprendiendo cosas. Entonces, pues bueno, ¿cómo se vive el asombro? Es espantoso esto. El asombro yo creo que es algo que nos, o por lo menos a mí, desde las matemáticas, es algo que me ha llevado desde siempre. O sea, descubrir cómo a alguien se le ocurre, o cómo a mí se me ocurrió meterme a la Facultad de Ciencias a estudiar matemáticas con 21 años, no me acuerdo, o sea, era súper chico, y fue un argumento de una profesora que me explicó que había la misma cantidad de puntos en una raya pequeña en el pizarrón y en una gigante, ¿no? Y cómo que hay la misma cantidad de puntos, ok, si son infinitos, pero si esta es más grande que la otra, y con simplemente 3 rayitas en el pizarrón me dijo, mira, cuéntalas, traza las rayas y puedes ir como desde los extremos el punto donde se tocan y desde ahí vas viendo, haciendo la relación entre ambos, ¿no? O sea, por más chiquito que esté, siempre tiene su sombra. En fin, a mí me volvió loco. Ahora, hay una parte terrible, o sea, ya más hacia la pregunta de cómo se vive el asombro, así en la parte profesional. Estás trabajando, llevas 5 años haciéndote una pregunta, tratando de resolver algo, demostrar un teorema. Sufres,
¿no? Porque siempre, a pesar de que todo el mundo cree que los matemáticos somos, nunca nos equivocamos, mentira, en matemáticas uno está equivocado el 98% del tiempo. El otro 2% uno le acierta, y cuando le acierta te invitan a un congreso internacional a que le expliques a los demás dónde no te equivocas. Entonces, estás sufriendo, y de repente lo tienes, ¿no? Ese momento eureka. Claro, ¿no? Ya está la demostración, y es una felicidad infinita. Pero lo patético es que a los 2 o 3 minutos, dime si no. Pero si era obvio, ahí estaba. O sea, en fin, ¿no? O sea, es algo, yo creo que es uno de los motores, ¿no? Y es un poquito lo que queremos usar en el museo. O sea, este pedazo de asombro, ay, ¿en serio? Si yo divido 1 entre 7, la cancioncita es más divertida que si divido 1 entre 3. Busquen la calculadora en el museo. Hagan la suma de 1 entre 3 aburridos. .3, 3, 3, 3. No hay canción. Un séptimo es fantástico. Un 17avo, un 19avo, un 23avo. ¿No? Son números padres. Entonces, de alguna manera, esa es la intención. O sea, usar el museo para transmitir este asombro a la gente, que digan, oh, por eso hay gente que se dedica a estudiar esto. A mí me parece que el museo usa el asombro como la segunda oportunidad cuando se perdió la curiosidad. Creo que normalmente los seres humanos somos curiosos y lo dejamos de ser como a los 8 años o 9 años, nos matan la curiosidad. Y el asombro, y me resuenan las palabras, es darte cuenta de tus prejuicios, darte cuenta de que no era como tú, el asombro y el extrañamiento, y yo tengo que confesar que me asombra y me extraña que desde Aristóteles y luego Ortega y Gasset lo repite 2000 años después, ¿no? Entonces, esa es la herramienta del museo para cuando alguien perdió esa curiosidad o le mataron esa curiosidad, como una segunda oportunidad de revisar sus prejuicios, de revisar sus ideas preconcebidas y cambiarlas. Y ese es como el principio de que alguien pueda regresar a querer entender, ¿no? Lo que sea, ¿no? Y de hecho el museo es creado al principio con dos frases eran como el leitmotiv del museo. Una de un matemático muy famoso, William Thorndike, que dice que las matemáticas no se tratan ni de números, ni de algoritmos, ni de fórmulas, sino que se trata de entender. Y puede sonar así como un poquito pretencioso, porque al final entender, todo el mundo quiere entender, en física, en historia, cuáles son los procesos, en literatura, tú quieres entender en general. Y estábamos haciendo el museo y a la mitad me encontré con un artículo de Irene Vallejo que dice lo mismo, ¿no? Es maravilloso, por supuesto no me acuerdo y lo voy a decir pésimo, pobre Irene Vallejo, pero dice, habla del enorme placer de entender cuáles son los mecanismos que hacen que unas cosas funcionen y otras no, de los mecanismos que mueven a las cosas, y de nuevo es la palabra placer junto con entender. Y creo que el museo va como un poquito atrás. ¿Cómo le vamos a hacer para entender? Pues vamos a sorprender para quitar esos prejuicios que tenemos. Ok, mil gracias. Solo un pequeño paréntesis. Chicas, chicos que están allí en la entrada, ¿se pueden sentar? ¿Están en su casa, por favor? Pásenle a lo barrido, ¿no? Y todo, para que estén más cómodas y cómodos. Y un poquito, para que, nada más, como un favorcito, para quienes se sumaron un poquito más tarde, ¿podrías poner el primer video del Museo Virtual de Matemáticas para que estén un poquito? Aquí al frente hay varios
Mira, ya que estás pasando aquí enfrente, toma uno y pasa el resto. Ahí estamos. Entonces, bueno, perdón por esta interrupción. Entonces, bueno, quisieras, por favor. No, bueno, yo creo que yo trabajo con el asunto todo el tiempo, o por lo menos desde mi proceso creativo. También, yo creo que en general cualquier persona con un sistema generativo que te genere arte o que te genere escritura, vamos a definirlo, ¿no? Un sistema generativo es una serie de reglas que llevan a cabo una acción. Y conforme tú le pongas reglas más complejas o le des más posibilidad de interpretación de esas reglas a la computadora, pues mayor posibilidad tienes de que sea más caótico y más creativo. No sé, hay muchos ejemplos. Podríamos, la historia del arte digital es la historia de cuando la gente se dio cuenta que si ponía random mata a los, no sé, a los límites y en lugar de decirle 14 le decía, pues coge tu número, se dieron cuenta que se hacía mejor. Y eso fue en los 60, larga historia. Pero bueno, yo sí siento que el asombro es principal, porque uno tiene un sistema generativo que te puede hacer 10.000 diferentes versiones del mismo soneto, y cada soneto pues va a ser diferente. Estoy diciendo algo muy hipotético, pero el chiste es que va a haber alguno u otro que sean más impresionantes que los otros, ¿no? O sea, que se distingan. Y es esa cualidad de asombro. Entonces yo como artista, y creo que buena parte del arte digital uno es curador de lo que hace la máquina. O sea, uno es curador de tu base de datos, de tu algoritmo, al grado de que sabes que más o menos te va a producir algo interesante cada vez que le des play, ¿no? Porque además, no sé, no son páginas en internet, entonces tú le puedes dar play las veces que quieras, ¿no? Y algunos funcionan como un oráculo, que era lo que les comentaba. Esto va a estar un poco rudo, no me maten. Yo estoy aquí hace mucho tiempo. Ahora sí que soy fan de Ted Nelson, que es el creador del hipertexto, y de Marianne McDonald, que creó el TLG, o el Tesoro de la Lengua Griega. Si alguien estudia clásica sabe de qué estamos hablando. El chiste es que cuando tú agarras como mucho texto y haces esto, bueno, yo voy a explicar el oráculo. El oráculo griego, tú llegabas al oráculo, con tu pregunta le pagabas al sacerdote del templo, el sacerdote del templo iba con la pitonisa, la pitonisa se comunicaba con Dios, Dios respondía, nada más en algo que llamaban los griegos lalia, ¿no? Que lalia es la. El sacerdote lo entendía y te respondía, ¿no? Me había pregunta, pero bueno, no voy a decir que sea charlatanería, no es lo que yo voy a decir. Es un sistema generativo a más no poder, ¿no? Donde tienes una caja negra que habla oscura y alguien que te resuelve con un resultado. Sí, por eso estaba en la mañana, sí, pues, probablemente, ¿no? También los algoritmos de computadora están amañados para que te den un resultado en específico. Pero así funciona la computadora, y a mí, por eso lo digo, es puro asombro. O sea, esto está bien, esto está mal, esto todavía no es complejo, esto es un poco complejo. Últimamente he estado trabajando, que yo creo que es la referencia que me pueden entender aquí enfrente, con autómatas celulares de de 2 colores y de 3 colores. 2 colores te hacen 256 formas diferentes, lo cual uno dice son pocas. 3 colores hacen una cantidad de millones y millones de resultados, y uno dice, ok, seguramente es más interesante de 3 colores, ¿no? Porque hace millones y millones y millones de resultados. Pero incluso el propio libro del vato que analiza esto, que es Wolfram, dice, no son tan asombrosas los resultados del autómata celular de 3 colores como el autómata celular de 2 colores. Eso es algo así que, porque más lo ves, o sea, ves los autómatas celulares de 2 colores y dices, ok, ves los de 3 y dices, es mucho más complejo, pero cuando analizas el nivel de caos es mucho más interesante los colores. Y, no sé, a mí me gusta hacer arte así, y creo que ahora estamos en un momento bien divertido donde ustedes pueden agarrar los papers académicos que no entiendan, como me pasa, ¿no? Y pedirle a la computadora que me lo explicas, y ya te lo explica. A veces peor que un maestro, a veces mejor que un maestro, no lo sé, cada quien. Pero, por ejemplo, una de las cosas que me gusta del museo, que es donde abro este puente, a mí me gusta mucho ver las gráficas y los resultados de las cosas que yo no entiendo, como son las operaciones matemáticas que todo el tiempo fueron un problema para mí. Siempre reprobé, o sea, yo reprobé en ciencias todo el tiempo. Mi mamá es actuaria, entonces mi mamá, para ella es lo peor que le puede haber pasado a mi mamá, no es cierto.
Pero sí, siempre era como sufría, porque ella actuaria y muy buena matemática, pero nunca me supo a mí explicar nada, y mis maestros nunca me pudieron explicar nada, y yo aprendí más matemáticas literalmente utilizando JavaScript y Python, ¿sabes? O sea, como viendo cómo funcionan esas cosas. Y ahorita pues tienen este momento donde meten un paper académico y le dicen, oye, pero quiero que me lo expliques en una gráfica, ¿no? O sea, explícamelo de una manera que yo lo pueda ver. O chance, por ejemplo, ahorita estaba viendo tu generador de música y mi pregunta son 8 tonos, ¿no? No, son 9 tonos y silencio. 9 tonos y silencio. O sea, ¿tienes un semitono? Sí, es la escala del blues. Ya, entonces ya, tercera, ¿no? No sé, entonces tú le puedes programar pues ahora sí que cosas muy rápido, cosas interesantes, ¿sabes? Como por ejemplo una calculadora y ahora tienes un productor de música. Y creo que la capacidad de asombro y como decían, lo dijiste al principio, lo que mató al gato. La curiosidad. Eso. No, lo mató. Bueno, los gatos tienen 7 vidas. O Los sea gatos que tienen 7 vidas. el cual la mató y ya. Sí, bueno, es que miren, ahora justo con lo que están comentando, pues creo que nos invita a pasar a ese segundo tópico, el del infinito, de una manera muy productiva, muy inteligente. Y es que fíjense ustedes, si nosotros escuchamos lo que nos comparten Aubin, Renato, Canek, y lo que viene implícito en lo que nos dicen Susana e Irene, creo que un punto de encuentro interesante que suscitará ese asombro puede estar en esos casos donde el interés por las ciencias se junta con el interés por las matemáticas o por un cierto carácter productivo o generativo, ¿no? Que fue común en el arte del siglo XX, ¿no? Lo tenemos, por ejemplo, en la música hecha en el ámbito de la música serial o la música aleatoria, un poco como lo perfilaba John Cage, o digamos, las escrituras productivas del grupo Oulipo, por ejemplo, ¿no? Donde lo que nos encontramos por un lado es la implementación de ciertos sistemas o mecanismos constructivos que potencialmente pueden dar resultados infinitos o cuando menos numerosísimos, como los 100.000 millones de poemas, ¿no? De Reyna, que no, etcétera, ¿no? Es un ejemplo de combinatorio, ¿no? Entonces, husmeando entre las posibilidades para suscitar vamos, estos encuentros productivos, quisiera compartirles un poema de una poeta polaca, Wisława Szymborska, no sé si han escuchado de ella, muy importante, que es justo ese, y ahorita Aubin nos preparó una versión especial, no vamos a quemar esa versión ahorita, ya verán. Este poema se llama El número pi, ¿sale? Y vamos, rápidamente se los leeremos y posteriormente Aubin nos mostrará algo que está ahí latente, ¿no? Y fíjense, el texto dice, grosso modo, lo siguiente: el admirable número pi, 3,141. Las cifras que siguen son también preliminares, 5, 9, 2, porque jamás acaba. No puede abarcarlo 6, 5, 3, 5, la mirada, 8, 9, ni el cálculo, 7, 9, ni la imaginación, ni siquiera 3, 2, 3, 8. Un chiste, es decir, una comparación. 4, 6, con cualquier otra cosa. 2, 6, 4, 3 de este mundo. La serpiente más larga de la Tierra suma X metros y se acaba. Y lo mismo las serpientes míticas, aunque tardan más. El séquito de dígitos del número pi llega al final de la página y no se detiene. Sigue, recorre la mesa, el aire, una pared, una hoja, un nido de pájaros, las nubes, hasta llegar directo al cielo y perderse en la insondable hinchazón del cielo. Qué breve cola la de un cometa, cual la de un ratón. Qué endeble el rayo de un astro si se curva en la insignificancia del espacio. Mientras aquí, 2, 3, 15, 319, mi número de teléfono, la talla de tu camisa, el año 1963, sexto piso, el número de habitantes, 65 céntimos, 2 pulgadas de cintura, una charada y un mensaje cifrado, que dice: vuela mi ruiseñor y canta, y también se ruega guardar silencio, y se extinguirán cielo y tierra, pero el número pi no, jamás, seguirá su camino con su nada despreciable 5, con su en absoluto vulgar 8,
con su uniporasombro postrero 7, empujando a durar a la perezosa eternidad. Entonces, bueno, este es un ejemplo donde se encuentra esa fascinación por lo que no tiene fin, por ejemplo, lo ilimitado y sus posibles maneras de elaborarse, y algo que desde tiempos ancestrales ha cautivado la imaginación de quienes se dedican a las matemáticas. Este encuentro, que es muy productivo, este poema, nos ilustra cómo a partir de estas curiosidades podemos plantear un problema, lo ilimitado, lo infinito, algo que nos rebasa, digamos, en nuestros sentidos, pero que sin embargo podemos pensar y podemos volver productivo de muy diversas maneras. Quizá como Aubin nos descubrirá en este momento. Explíquenos, Aubin, cuéntanos, ¿de qué se trata? Si pudieras pasar la otra transparencia. Es un PDF. Es un PDF. Es un archivo PDF. Me encantaría saber polaco, porque este poema originalmente está escrito en polaco. Hay algunas palabras que yo encontré. En el museo virtual está este poema, está escondido atrás de una pera en algún lugar. Y bueno, agarré la versión que yo encontré en internet en el momento. Hay algunas variantes en la traducción, ¿no? Digna de admiración es el número pi, 3,14, en otras dice punto, en la que leímos de 3,14, en fin, puedes pasar un poquito más, ya lo leímos todo, Sí. hasta la siguiente. Es que en algún lugar dice mensaje cifrado, y hay o sea, a mí me cautivó, me hizo la pregunta, bueno, ¿qué es lo que está escondido? Obviamente, están los dígitos de pi, o sea, ahí están en rojo, 3, 14, 15, 92, etcétera, y son exactamente la secuencia de los dígitos de pi. Los primeros no los conté, lo siento. Pero hasta ahí aparecen números. La siguiente lámina dice: la serpiente más larga de la tierra después de muchos metros se acaba. Y si cuento las letras, la tiene 2 letras, serpiente tiene 9, más tiene 3, larga tiene 5, D tiene 2 y la también tiene 2. ¿Será que eso está en los dígitos de pi? O sea, esa secuencia 2, 9, 3, 5, 2, 2, y entonces aquí viene el momento mágico de la computadora donde abre la página web donde los 1 millón de dígitos de pi, le das control find, le pones esos números y sí, aparece por ahí. Puedes pasar a la siguiente. Ahora sigo leyendo, no, anterior. La Tierra después de muchos metros son 6, 7, 2, 6, 6, es otra secuencia de dígitos. Está en pi, control find, buscas y sí está. Entonces yo estaba ya muy emocionado, así como asombrado de haber encontrado este misterio, pero en mi traducción, ahora sí la siguiente, serpientes tiene 10 caracteres. Entonces ya, se me acabó, o sea, ya me perdí. ¿No? Porque antes todas las palabras eran o los espacios son 0, no sé, o 1, 2, 3, pero ya, de 10 caracteres ya no sé. Y por ahí aparece una palabra gigantesca que le prometí a Renato, no sé ninguna de más de 4 sílabas, pero inconmensurabilidad. Pues estoy frito, ¿no? Son 17 letras y ya no. Pues ya hay que encontrarle una maña al poema. ¿Lo puedes poner la siguiente? Pero por ejemplo, la pared, la hoja de un árbol, un nido, las nubes y así hasta el cielo, es esa secuencia. ¿Será que está? En 1 millón de dígitos que descargué en internet no está. Pero yo apuesto a que sí. Y no lo han puesto barato. Esa es la siguiente. Pero bueno, y aquí es la parte que más me asombró. Hay un secreto en el número pi. O sea, hay una pregunta. ¿Será que en los dígitos de pi que no terminan nunca estarán todas las secuencias posibles de números? O sea, que su número de teléfono está, de hecho lo dice ella, mi número de teléfono está ahí, el mío, el suyo. Pueden buscar su fecha de nacimiento, estará, o peor, o sea, su foto de perfil de su red social favorita es un archivo digital escrito de ceros y unos. ¿Quién sabe cómo está codificado? Si es JPG, BMP, qué sé yo, pero es una secuencia de ceros y unos relativamente corta, no sé, 40 kilobytes, yo qué sé.
Eso está en los dígitos de pi. Lo puede uno buscar. La biblioteca de Babel entera, ¿sí? Las características de la biblioteca de Babel son perfectas para codificarlos en secuencias de dígitos, ¿no? Son solo las letras, los signos de puntuación, los espacios, etc. Cada uno tiene un carácter ASCII que tiene un número que lo puede uno buscar en pi. ¿Será que está? Y si reordenan la biblioteca de Babel, o sea, cambian un libro de lugar, así, sin que nadie se dé cuenta, pues la secuencia va a ser distinta. ¿También está en pi? O sea, lo que les digo es de todas las fotografías posibles, todas las fotografías digitales están en algún lugar de pi. Bueno, desde las matemáticas estamos convencidos de que sí, pero puedes pasar al siguiente. Exacto. De que pi es un número normal, pero no sabemos. Y un poquito volviendo a lo de la nota. Normal quiere decir eso. Un poquito volviendo al problema de la notación en matemáticas, tenemos la ventaja de inventar palabras donde nadie te puede decir que tienes una mala interpretación de la palabra. O sea, son como cajitas de Mecano donde esto significa. ¿Qué significa ser normal? Significa que todas las secuencias de dígitos están en su expansión decimal, ¿no? Entonces, nadie lo sabe. No se sabe si pi es normal, no hay matemáticas suficientes hoy en día para demostrarlo pronto. Si alguien lo demuestra, se lleva todos los premios posibles habidos y por haber, porque en serio es complicado. Y dices, bueno, entonces, ¿para qué nos cuentas toda esta historia? Si pi no es. Bueno, en realidad, casi cualquier número, ¿no? El infinito es muy grande, casi cualquier número. Bueno, no me sirve de nada. Hay uno que sí, uno me lo sé de memoria, pero necesitan apuntar mentalmente. Es el 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En ese número, si ya vieron que ahí están todos los órdenes de la biblioteca de Babel, todas las fotografías posibles, en fin, ¿no? Es el mosaico. El mosaico de Wortmann que discutíamos también, en fin, ese es un poquito este asombro del infinito que puede volarnos un poquito la cabeza. Nada más para la clase, bueno, nada más un poquito para cerrar. Si quieres, Sí, no, a mí me por favor, está infinito. échale, dale. No sé, y justamente estábamos cabuleándome, supongo que mismo, de que no podrías hacer un programa para buscar eso porque como es infinito vas a sobrecalentar la máquina y vas a ver, o sea, ¿no? O sea, sí podrías tener la información de, no sé, de tu imagen codificada en hexadecimales, o sea, seguro sí sale. Pero de aquí a que lo sepas y que una computadora lo pueda hacer. Si quieres buscar tu cumpleaños, sigue este QR. Ahora, en la calculadora sonora de precisión infinita, también se puede buscar el número pi. Lo que pasa es que nadie le da la paciencia para buscarlo, ¿no? O sea, los dígitos aparecen. Que la pasa unos por allá. Y ya que no nos hagan caso y se pongan a Ok, podemos poner la última imagen de las presentaciones. Justo. Bien, un poquito para cerrar, yo y Emilio vendrá una ronda de preguntas. Justo un poquito para cerrar esto que hemos comentado sobre las infinitas posibilidades de realización y de construcción de sentido. Les compartimos dos imágenes que son representativas de dos obras muy importantes del siglo XX. Por un lado tenemos los apuntes que hace uno de los más grandes matemáticos del siglo XX, Alexander Grothendieck, ¿no? Abundante en notaciones, en resultados muy avanzados de la matemática contemporánea, y por el otro lado una partitura del compositor británico Cornelius Campbell que se llama Treatise, Tratado. En el caso de la obra musical está abierta a que los intérpretes hagan el esfuerzo de hacer la obra durante páginas y páginas de diseños, de obras, sale de la obra. Entonces, a partir de esto quisiéramos rematar un poquito la conversación
sobre el papel de las notaciones que se vuelven productivas, lo mismo en las artes que en las ciencias. Un poquito quisiéramos, bueno, aprovechando que Susana, que Irene han abundado sobre estos menesteres y que Canek nos muestre ejemplos sobre la anotación, sobre el borrado, sobre la generación de textos, y que Oviño y Renato nos dicen, ojo, aquí podemos producir abundantemente cualquier cantidad de imágenes o de textos, etc. ¿Qué papel tienen las notaciones? ¿Por qué son importantes en las humanidades y en las ciencias? Sí, quizá porque sí caí en el asombro y de ahí me volé al infinito y para volverla a concretar en la anotación, nada más decir unas ideas previas también. Cuando estaban hablando del asombro y del infinito, hablábamos también con Irene el vértigo de las listas, ¿no? De cómo también la idea de coleccionar, de enlistar, de reunir, pues es infinita y es interesante ver a partir de qué vamos a coleccionar o enlistar y también un poco para qué, ¿no? Y ahí nos vamos un poco también a la parte de la memoria. Nada más como un pequeño guiño, acaba de salir un textito que escribimos Irene y yo que se llama Nuestra Memoria Infinita, un álbum de recuerdos en el último número de la revista de Filosofía y Letras. Suena más allá de lo que es, son en realidad ideas de memorias. Cuando estuvimos invitadas precisamente aquí también por Didangui a revisar unas fotografías antiguas de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Es un poco esa es la idea, pero el hecho de que la combinatoria se dé no solamente a partir de la máquina, sino también de la máquina de la memoria, lo que sea que eso signifique, ¿no? A nivel individual, histórico, y la memoria como también una posibilidad siempre de estar interpretando. Entonces otra vez nos vamos a Eco con su obra abierta y luego pensar que tal vez no es tan abierta, ¿no? Aquí estamos en los límites de la interpretación también siempre, ¿no? De alguna manera jugando a que el infinito es infinito o que tal vez no lo es tanto, pero ahí estamos, ¿no? Y ahí seguimos. Y eso me lleva pues también a las notaciones, un poco, no era deliberado, pero bueno, pues aquí está también el libro de Open Scriptures que creamos y donde también está un texto de Irene muy interesante precisamente sobre recorridos museísticos que se vincula con, no con el Museo de las Matemáticas, pero con otros museos. Y sí, la idea de cómo la notación musical nos ha llevado a estar traicionando la escritura y siempre reinventándola constantemente, ¿no? Estas ideas, esto que tú estás mostrando en las gráficas, Carlos, que también me ha llevado a pensar, para mí fue un libro crucial para quedarme también en el terreno de la notación. Es un libro, catálogo de exposición que se llama Notación, Cálculo y Forma en las Artes, ¿no? Entonces nos enseña cómo estamos pensando desde la música, pero también desde el cine, desde la arquitectura, la idea de notación y por supuesto también desde la palabra, o sea, y en esa combinatoria de lenguajes, pues otra vez, ¿no? Cómo nos volvemos a abismar y cómo nos volvemos a sentir con cierto vértigo que tiene que ver con la sorpresa, cierto vértigo que tiene que ver también con el estar buscando, ¿no? Volviendo al asombro, la curiosidad, la inquietud, la epifanía, la alucinación y la imaginación, cómo nos llegan a hacer ver que cada vez que estamos notando o anotando algo, siempre estamos queriendo también ir más allá, ¿no? Ir más allá del presente, ir más allá del tiempo, ir más allá. Y estaba pensando mientras estaban conversando que para mí la clave del asombro está en la posibilidad de transitar los tiempos, gracias a todas las herramientas, tiempos y espacios, pero
el simple verbo que puede irse hacia atrás y proyectar hacia un futuro que no existe y jugar en el presente, pero en realidad tampoco sabemos si es cierto o no. Eso me parece también una forma muy interesante de conectar, ¿no? Estos distintos conceptos, y bueno, hasta ahí yo. Bueno, a ver, un poco para cerrar, les platicamos cómo se nos ocurrió hacer este conversatorio, ¿no? La pregunta era cómo comunicarnos en disciplinas tan distintas, y lo que vimos es que, y esto creo que fue Renato quien nos sugirió, es que hay palabras que se usan en los diferentes ámbitos y que pueden funcionar como puentes, ¿no? Miquel ya había hablado un poquito de eso en uno de sus libros. Lo que es interesante ahí es no solo cómo identificar esas palabras, sino ver si las estamos entendiendo de la misma manera. Hace 40 años nos habían dicho, ok, tienes que encontrar la palabra que en realidad abarca todo, ¿no? La definición de esa palabra que funciona para todo el mundo. Hoy ya sabemos que eso no se puede y que mucha de la riqueza está en darnos cuenta de cómo en los diferentes ámbitos las palabras que parecen ser las mismas son distintas. Cuando decimos infinito en matemáticas o cuando Eco habla del vértigo de las listas, ese es el nombre en español, y en italiano es parecido. ¿Sabe cuál es el nombre de ese libro en inglés? The Infinity of Lists, ¿no? Entonces, vean cómo en el momento de hacer esa traducción, alguien decide, pues no voy a decir vértigo en inglés, voy a buscar algo más que es infinito, ¿no? ¿Qué es lo que, por ejemplo, Rebecca Solnit llama infinito cuando hace este atlas de San Francisco y la llama la ciudad infinita? Ustedes no están para saber esto, pero a Rubín nos rompió el corazón hablando del infinito a Susana y a mí, porque nos dijo que cuando tienen un espejo frente al otro espejo, no tienen una imagen infinita. Dijo, son solo 6 veces que se repiten. 12. Ok, bueno. Ya me tranquilicé un poco. No, pero no, en la vida real no existe. Existe en la cabeza. Y cuando pones 2 espejos, uno frente al otro, en ese momento ese infinito se construye adentro de la cabeza. Y hay una cita, me acordaron de una cita de Arnaldo Antunes, un músico brasileño, que dice que no todo cabe en una idea, que en fin, las palabras, pero todo cabe en una palabra, la palabra todo. No sé, pero yo estaba diciendo algo que podría ser muy bobo y que ahorita me van a juzgar. Que un poco pensaba que el infinito es literalmente cortado por el asombro. O sea, en estos sistemas generativos que son complejos, y literalmente es el asombro lo que hace, ok, esto sí me dice algo, ¿no? Y justamente hablando ahorita de notación y regresando a mis oráculos, está el oráculo más complejo que tenemos y el más bello, que es el I Ching, o por lo menos los que yo tengo conocimiento, sobre todo porque el I Ching tiene algo que no tiene el oráculo griego. El oráculo griego, nosotros tenemos ciertos informes de los resultados de los oráculos, o sea, ciertos informes de qué fue lo que dijo el oráculo. Está muy famoso en Heródoto, ¿no? En el primer libro de Heródoto creo que hay un informe de un gran reino va
va a desaparecer y va el rey a la guerra y pierde, porque si el gran rey no iba a desaparecer era el suyo y no el del rival, no, pero bueno, no tenemos nosotros como estos procesos que dan el resultado en los oráculos griegos, pero sí lo tenemos en los oráculos chinos. Tú tienes el I Ching y tú tienes este I Ching, que es un libro, no sé si lo han visto, son 64 ideogramas con 6 líneas, con cambios, lo cual es como 4 posibilidades por cada línea, una cosa así. Mi mamá alguna vez me dijo que hizo el cálculo de cuántas veces posibles había resultados, que dice que es así exponencial, no tengo una idea, pero el chiste es que son muchos y probablemente nunca te va a salir el mismo resultado. Y si te sale el mismo resultado, probablemente tú no eres la misma persona y eso ya será escrito, ¿no? Entonces probablemente vas a recibir el mismo resultado que si por muy buena suerte que tuvieras, te salió el mismo resultado que alguna vez ya te salió, tú eres diferente, ¿no? Pero bueno, no solo eso, sino aquí tienes un proceso donde puedes volverlo a hacer, y a esto iba con las notaciones. En los artes generativos tú tienes un código, ¿no? O sea, la diferencia, no sé, por ejemplo, de lo que hacía Pollock, ¿no? Que Pollock agarraba la pintura y ponía un ventilador arriba, o sea, para dispersar la pintura. En un arte generativo con un código, pues tú tienes el código y ese código limita, especifica y hace que tú puedas, por ejemplo, rehacer el sistema, ¿no? O sea, no sé, me dio este resultado muy bonito, bla, bla, se perdió porque soy un tonto, podría volver a iniciar, ¿no? Porque, o por lo menos tú como historiador del arte podrías decir, oh, mira, bueno, aquí está el código, entonces chance perdimos los resultados, pero aquí está el código, ¿no? No sé, la máquina esta estética de Figueres, ¿no? Tenemos el código, entonces lo podemos volver a utilizar. Y yo supongo, mi noción o sea, de cómo puedes limitar el infinito, tener asombro y además utilizar notaciones. Porque, no sé, y es bonito en el I Ching, porque el I Ching realmente sí podrías tener los resultados que le dieron, o sea, si tú tienes la entrada, o sea, la tirada inicial, tú podrías saber qué le dijo el I Ching al... No sé si alguien en la historia habrá este caso donde habrá una tirada inicial escrita en alguien y alguien diga, ok, ya puedo saber lo que le dijo el I Ching a esta persona, pero lo podrías hacer, y eso no sucede en los demás oráculos. Por cierto, tiene un oráculo que hizo para una exposición de Verónica Gerber, que también jugaba con la idea de Freire. Entonces después igual nos puedes dar como el enlace para el secreto para que lo puedan hacer. Y bueno, pues tenemos un pequeño detalle, somos finitos. Nosotros sí. Sí, con el tiempo, bueno, la vivencia del tiempo, nosotros las criaturas finitas, pues tenemos que llevar esta conversación a un paréntesis, a un final, que luego se antojaría que se repitiera y se pudiera profundizar en diversas posibilidades. Quisiera, eso sí, pues bueno, creo que la respuesta a la pregunta que nos hacía y que nos recordaba Irene sobre la posibilidad de hacer dialogar campos disciplinares, pues sí, esta es una prueba que se puede hacer muy fecundamente, con una capacidad evocativa, establecer analogías, oscilar entre la precisión y más bien la sugerencia, etc. Pero creo que eso se puede y ojalá lo podamos hacer más frecuentemente y eso nos pedirá nuestro tiempo. Entonces, antes de escuchar pues algunas preguntas de ustedes, algunas inquietudes que quisieran plantearle a nuestras y nuestros invitados, sí quisiera pedirles un aplauso muy grande por habernos acompañado. Bueno, miren, tenemos, dado que el tiempo es finito, pues sí, tenemos un espacio, unos 10 minutos, por si tienen alguna pregunta, alguna inquietud que quisieran poner a consideración de nuestros panelistas, el micrófono es totalmente suyo. Emilio, tenías una pregunta. Sí, bueno, no sé si tenga realmente así estrictamente que ver con todo, ¿no? Pero pueden por ejemplo, esta demostración de que pi fuera normal o no, la podría hacer una inteligencia artificial. ¿O ha habido algún caso en el que, o sea, una inteligencia artificial les pudiera hacer la tarea a los matemáticos de esa manera? No. ¿Y me podrían decir por qué? No, es secreto.
automáticas. No, no es la inteligencia artificial, de las cosas más sorprendentes que tiene, es sorprendente, pero al final es un promedio, ¿no? Es un promedio de un montón de cosas y son como, por lo menos hasta ahorita es tal cual, es como un promedio y va sacando. Entonces no hay por el momento como una cuestión más creativa de la inteligencia artificial en donde resuelva problemas nuevos, ¿no? O sea, como que resuelve a partir de conocer muchísimos problemas muy parecidos. Y eso es lo que hace la inteligencia artificial actualmente. No dentro, es imposible que por el momento que haga algo que como más allá del promedio, digamos. Como que para que innovara tendrías tú que innovar, ¿sabes? O sea, porque justamente, o sea, son repeticiones promedio de las cosas, te dan el porcentaje más positivo, pero tú necesitas algo para innovar, no te lo va a dar, ¿sabes? O sea, tendrías que tú darle esa innovación. Entonces, por ejemplo, el libro de Polia de cómo resolver problemas o ese tipo de métodos, o sea, son más allá que un promedio, o sea, de la experiencia, o sea, o cómo sería la manera como de educar la creatividad matemática, más allá del promedio. Híjole, no sé. Sí, o sea, responder esa última pregunta de manera certera sería construir, o sea, sería el cambio del planeta. ¿Cómo le hago? O sea, yo todos los días me pregunto, ¿cómo le hago para que la gente se preocupe más por aprender, por pensar matemáticas, ¿no? Y esa es la única manera de generar esta creatividad nueva de las matemáticas. Hay un montón de, o sea, hay mucho conocimiento histórico desde los griegos, etcétera, de maneras de resolver problemas, de conceptos, de ideas, de mezclas de ideas para resolver preguntas que generan nuevas preguntas y que, bueno, Renato dice, bueno, este es el promedio, ¿no? En un promedio matemático en la inteligencia artificial, pero cuando juntas todas las cabezas en el planeta que están pensando en estos problemas de matemáticas, este promedio sube un montón. Y hay estos destellos de creatividad, hay lugares, hay encuentros de personas que se topan con la pregunta correcta. Pregunta correcta quiere decir, y si en realidad nos preguntamos esto, que lleva a otra, y de repente encuentra la respuesta a la pregunta que estaba buscando, como la normalidad del pi, ¿no? O sea, yo me atrevo a decir que es de los problemas, o sea, no hay matemáticas suficientes para demostrar eso hoy. No quiere decir que nadie, o sea, que no es que haya una persona que no se le ocurra la solución, es que lo que sabemos alrededor de ese problema, que es dividir el círculo, el diámetro entre el perímetro, con respecto a la notación decimal, que es totalmente arbitrario, que si alguien dice que es porque tenemos 10 dedos, o yo qué sé, o bueno, igual el problema de la normalidad no depende de si son 10 dígitos o 8, o sea, puedes escribirlo en cualquier base, pero son dos cosas que no han tenido un contacto, o sea, como que no es la manera de resolverse. Entonces hay que inventar algo más en matemáticas que lo pueda ver desde otro ángulo y diga, claro, porque entonces esto es esto, aquí está el camino para responder esa pregunta. Y pues no, la inteligencia artificial no ayuda. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues motivar a la gente a pensar en matemáticas. O sea, a nadie le tiene que, bueno, no sé si ustedes en letras tienen el problema de convencer a la gente de leer. Ya nos diste en el puro... No, bueno, pero tiene cosas fantásticas como, o sea, excelentes ejemplos de libros. Y va con los mejores libros. Desde las matemáticas nos toca, a ver, ¿se acuerdan de las tablas de multiplicar? No hacemos eso. Claro que sí, los números primos. Un número primo es el que no, ¿saben? Es
¿Cómo llevar esto? O sea, los números primos son una cosa maravillosa, pero si nos quedamos en la tabla de multiplicar o en las operaciones con punto decimal, la gente se va perdiendo. Creo que me extendí muchísimo. ¿Cómo hacer que haya nuevos conocimientos matemáticos? ¿Cómo es haciendo que la gente piense en matemáticas? Y no tienes que ser licenciado en matemáticas, es algo que hacemos todos los días. Preguntarse bien. En fin. Muchas gracias. Claro. Ahí va. Muchas gracias por la pregunta, Emilio. Y ahora vamos a ver qué tienen para preguntarnos. Justo. Espérenme. Primero de Daniel y después. Dios mío, fuiste no puede ser. Alberto, claro, sí. A ver, te llevo en el corazón. Gracias. Voy a empezar con más que una pregunta, es un comentario. Es terrible hacer eso en estos casos, pero me quedaba pensando mucho, y más bien si quieren ahorita pasamos, y si alguien quiere contestar, esto está bien, pero como la diferencia etimológica también entre las distintas palabras. El fragmento que pusieron en realidad no incluía la palabra asombro, ¿no? Sino más bien maravilla, no sé. Me quedé pensando que algo muy especial del asombro, ¿no? Es que etimológicamente está vinculado a la idea de asomarse al asombro, ¿no? Que es distinta que lo que nos maravilla o lo que nos sorprende, ¿no? Lo que nos asombra tiene que ver también ya con un deseo de abismo, o sea, tiene que ver con un deseo de lo intangible, tiene que ver con un deseo de lo imposible, ¿no? La propia sombra, ¿no? Entonces, me quedé como resonando un poco ahí sobre cuánto de esto, del deseo de conocimiento tiene que ver con el deseo de comprender misterios, ¿no? Y como que quizá lo que en el fondo rondaba a través de todas las presentaciones era como contagiar el entusiasmo por el deseo del misterio, ¿no? Por eso que a mí me gusta llamarle picazones cognitivas, ¿no? Y que eso que está ya en la naturaleza, no sé, a mí siempre me ha sorprendido mucho que las conchas marinas, hablando de asombro, ¿no? La concha marina es el único aparato registrador que cuando se vaya nuestras tecnologías, las que sean, pasen los siglos que sean, va a tener la capacidad de haber registrado el sonido del mar, ¿no? Y ahí hay un misterio infinito, ¿no? Hablando de infinito, es como todas las preguntas estaban en esa concha, ¿no? Nada, como que era eso, un comentario, como que siento que entre todo lo que se iba tejiendo era como esa palabra que era el misterio, y recuperar un poco la noción de asombro separada de la de maravilla, de la de espectáculo, de la de tantas otras que son fantásticas también, pero la del asombro creo que tiene una particularidad, ¿no? Porque nos está llevando a un lugar también de aquello que no se mira, que es imposible sentir y tener, ¿no? Eso. Yo quiero responder, es que no, es que Aristóteles no dice asombro, pero dice algo parecido que es taumatsei. O sea que es, a ver, si lo tengo por aquí cerca, porque también tiene que ver con mirar, o sea, ¿sabes? Pero está bueno porque maravillarse es diferente de asombrarse. Y yo no sé qué hacemos. O sea, yo quisiera agregar solo un comentario. Esta precisión de entre maravilla y asombro, o sea, me la voy a apropiar para seguir hablando de matemáticas. O sea, sí, traer el asombro a las matemáticas, voltear a ver al monstruo de las sombras, ¿no? Y y perderte ahí, o sea, convencerte de mirar al monstruo de las matemáticas es excelente. Gracias. Bueno. Gracias. Sí, más o menos me gustaría preguntarles la idea de querer abordar cómo acercarse a algo más interdisciplinario. ¿Y a qué me refiero? Es que yo llegué a la carrera de letras inglesas diciendo que entendía bien el inglés y solo vine a descubrir todo lo que me faltaba aprender en inglés, ¿no? Y cuando llega ese momento de intersección, donde ves cómo se empieza a relacionar tu carrera con otras disciplinas, yo creo que uno sí puede vislumbrar, esto tiene que ver con lingüística y por lo tanto puedo entender que hace sociología o psicología o algo por el estilo, y eventualmente hacia las ciencias.
Sin embargo, yo estoy en ese momento donde comprendo que si bien estoy entrenándome como académico, sigo apenas descubriendo este campo, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo me puedo yo atrever a dar un paso en una dirección que me, si bien que no me aleja de mi campo, sino que solamente me requiere abrir mi mente todavía más?